haya sido de aquellas personas que ha tenido un encuentro cercano con un espíritu del más allá. Es que son muchas las almas en pena que rondan en otros planos y de vez en cuando pueden hacer contacto con los vivos. A ver, las almas en penas son personas que ya han fallecido y que quedan dando vuelta muchas veces en lugares de trabajo, otras veces en sus propias casas y en varias oportunidades son personas que siguen haciendo cosas que hacían cuando estaban vivos. No todas las almas alcanzan el descanso tras la muerte, ya que hay algunas que están condenadas a vagar por la tierra durante un largo tiempo e incluso por toda la eternidad. ¿Pero por qué estos espíritus nos penan? En un momento determinado vuelven a la vida, vuelven a nuestra existencia terrenal y material para darnos algún mensaje, para decirnos algo que quedó pendiente y que tienen que solucionarlo. Entendidos en el tema están quienes señalan que en algunas ocasiones estas almas errantes no encuentran descanso debido al incumplimiento de alguna promesa que debíamos haber cumplido en vida o porque a pesar de ya no estar entre nosotros, tienen un mensaje o alguna advertencia que hacernos. Pero quienes son los más propensos a ver y ser testigos de avistamientos paranormales son los niños, quienes aún conservan su inocencia y son mucho más perceptivos. Y los niños tienen esa capacidad porque no tienen nuestros prejuicios. Los niños tienen una capacidad especial de percepción porque están protegidos por su inocencia. Entonces tienen una visión mucho más amplia del mundo espiritual. Le pregunté a la gente qué pensaban sobre este tema y recogí algunos testimonios. Ponga mucha atención. Me ha pasado como en 3 oportunidades en la casa nueva que compré. Que alguien está detrás de mí y suponte tú ando buscando alguna cosa en la cocina, la dejé ahí y no está. La dejé ahí y no está. Estábamos en la casa de ella y de repente estábamos en la pieza y pasó como una sombra por el espejo y nos quedamos mirando y fuimos a ver y no había nada, pues se le han quebrado platos y todo eso. Bueno, en el colegio donde yo trabajo hay una sala de música y el piano suena de vez en cuando no hay nadie. Están también quienes dicen que las personas que sufren de parálisis del sueño, estado en el cual nuestros músculos se tensan y no nos permiten movernos mientras dormimos, podrían ser víctimas de espíritus malignos que nos afirman fuertemente causándonos terror y desconcierto. Pero sí hay muchos espíritus lujuriosos que molestan a las personas, las cargan, las molestan, no las dejan respirar. ¿Y tú? ¿En algún momento has tenido contacto con un alma del más allá? A ver, son muchos los testimonios de personas que dicen haber tenido un contacto con una experiencia de carácter paranormal, en donde alguien hace ruido a su alrededor, se ven sombras a través del rabillo del ojo, o que derechamente, y esto yo creo que es lo más típico, uno cuando está acostado, está todavía en estado entre vigilia y sueño, o derechamente viendo la tele, está tapadito, hace frío, en fin, y sienten que, por ejemplo, esto es lo más clásico creo yo, se sientan a sus pies, siente un bulto, un peso que aplasta sus pies y incluso a veces visualmente se puede ver cómo la cama termina hundiéndose. Claro. Sí. Pero ¿por qué eso? Porque muchas veces uno tiende como a asustarse, pero lo que uno ha escuchado es que finalmente es una presencia positiva, ¿o no? Puede ser muchas cosas, pero entendamos, lo que pasa es que el término que te penan solo está asociado a que es un alma en pena, que está triste, que vaga, que está desolada, que no entiende cuál es su condición. Sin embargo, como bien dice la Connie, muchas de esas presencias, muchas de esas experiencias que nosotros podemos llegar a tener en nuestra existencia, tienen que ver con una posibilidad o unas ganas imperiosas de contacto con un ser querido, con alguien que en estricto rigor ni siquiera conocimos cuando esta persona estaba viva, pero que ve en nosotros una cierta energía, un cierto magnetismo, una cierta capacidad que a
atrae a esta energía que están sutilmente vagando en algún lugar y que esperan de que tú puedas hacer la respuesta que ellos necesitan. Salva, pero ¿qué es lo que sucede exactamente en ese momento? ¿Cómo poder detectar que realmente nos están penando positivamente en muchos casos para uno poder saber finalmente que se están tratando de comunicar? Bueno, el miedo generalmente viene intrínsecamente en uno. ¿Por qué? Porque como decía la Connie, o más bien dicho, planteaba la pregunta, a nosotros nunca nos han enseñado, no nos preparan para tener un contacto de carácter paranormal como este. Ya. Ahora, ¿cómo uno logra entender de que no está frente a la presencia de una actitud más demoníaca, ¿cierto? Un espíritu del bajo astral. Es porque generalmente la sensación es de índole más luminoso. Sí. Los olores que acompañan son generalmente agradables. Empieza en el ambiente a aparecer un pequeño aroma a incienso, a flores. No hay un acto de violencia. Si bien mueven cosas, cambian objetos de lugar, prenden la tele, prenden la radio, incluso casos de a veces donde estos aparatos electrónicos están completamente desenchufados, lo que sucede es que hay un intento de comunicación genuino, no agresivo, pero a veces cuando uno no hace caso, como en el caso de esa abuelita, ¿te acuerdas que hablaba con este niño que le tiró un cuadro encima? Sí. Es un llamado de atención desesperado de parte de esta entidad que en ese caso en particular quería advertirle de que no le gustaba la pareja de la madre de este pequeño. Cuando es un familiar que te quiere, que te viene a reconfortarte, a protegerte, ¿tú puedes llegar a sentir incluso que la temperatura sube? Qué notable, amigo mío. Fíjense que cuando hay una presencia anómala en el ambiente, por lo general existe como si... A ver, yo siempre lo describo de esta manera. Es como si te pusieran un aire acondicionado arriba de la cabeza, heladísimo. Sin embargo, hay veces donde la temperatura se vuelve cálida, se vuelve amable, se vuelve, por así decirlo, hogareña. Entonces uno puede entender de que quizás debiera intentar con la práctica tratar de hacer contacto con esa entidad. Mira, Salfa, tenemos un Twitter de una amiga que dice lo siguiente. A mi tata le pasa que cuando se va a acostar le tocan los pies. Se siente como un gato, pero al despertar no hay nada. Qué notable. A ver, lo que está diciendo la Pame es categórico. ¿Por qué? Porque las personas siempre hablan de un gato porque se nota a veces como que algo camina sobre tu cama. Delicado, pero siente. Exacto. Y con el peso uno más o menos calcula que puede ser como un gato. Pero ojo, otras veces este llamado de atención uno siente, quizá usted, amiga, también lo ha percibido, es como que te aplastan encima, como si te pusieran las manos en el pecho. Cuando estábamos en el otro canal, cuando estábamos en el otro lugar, me refiero a Manquehue, había una sala, y eso las maquilladoras bien lo saben, donde algunas veces se iban a tomar un descanso ahí. Yo una vez tomé siesta ahí, y es brutal. Había un personaje, no muy luminoso en particular, que se te queda mirando, y uno entre sueños lo terminaba viendo. Mentira. Y te agarraba los pies y no te dejaba pararte, con mucha fuerza. Entonces, pero por lo general, cuando es un poquito más delicado, más suave, como el peso de un gato, eso es, yo creo, algo que se quiere contactar contigo de la mejor manera que él puede. Nos llegan muchas opiniones, muchas preguntas, comentarios al hashtag de hoy. Hola Chile, te acompaña. Michi dice, después de que murió mi mamá, ella todos los viernes iba a saludarme igual como cuando estaba viva. Es que, ¿sabes qué? Yo creo... Eso está muy bien. Qué bonito. Mira, yo quiero contar una experiencia así como parecía al Twitter. Mi abuelo se murió como hace 2 años. Y estábamos en la tarde de todos, en el programa que yo hacía con la May. Sí. Y ese día vino de invitada a Vanessa Darot. Yo sé que tú eres muy amiga de Vanessa Darot. Y yo justo ese día en la mañana había muerto la mamá de una amiga mía. ¿Ya? Y yo había ido al cementerio, al funeral de la mamá de mi amiga, el mismo cementerio donde estaba mi abuelo. Y todas mis hermanas, mis primas, siempre iban a visitar a mi abuelo y le llevaban flores. Y yo nunca lo había hecho. En el fondo por el trabajo, por los niños. Entonces yo como que sentía que estaba un poco en deuda con mi abuelo. Perfecto. Y yo una semana antes que viniera Vanessa Darocha al programa, yo sé que me despertaba y sentía todo el rato la presencia de alguien. Siempre, así, como que iba caminando y me daba vuelta, porque cuando sentís como que viene alguien atrás como tuyo, cuando alguien te mira, por ejemplo. Claro. Y la verdad es que nunca había nada y dije, ya, bueno, deben ser cosas como inventos míos. Bueno, y entonces cuando fui al funeral de mi amiga dije, ay, voy a pasar a ver a mi abuelo. La cosa es que se me hizo tarde, me tuve que venir al canal y no alcancé a pasar. Bueno, entonces estábamos acá con Vanessa Darocha en el programa y de repente Vanessa dice, bueno, yo aquí siento una presencia. Entonces empieza a describir. Dice, es un hombre alto, canoso, y empieza a describir... a tu abuelo. Empieza a describir a mi abuelo, pero yo callada, yo muda. Si yo no decía nada, como porque decía, típico que uno siempre cree que están hablando de su abuelo. Sepo. Entonces, y me dice, Connie, este hombre está atrás tuyo.
Entonces yo me dice, te tiene la mano puesta, como que te dice que él está muy bien. Entonces yo siempre he sido muy escéptica a todo esto. Perfecto. Entonces como es la para que hay que claro, entonces yo como, ya, ok, pero me hacía sentido porque yo había sentido esta presencia hace una semana. ¿Y qué pasa? Termina el programa, vamos caminando por el pasillo acá afuera y se me acerca Vanessa y me dice, ¿sabes lo que me dijo tu abuelo? Que no te preocupes, que él está en todas partes, que no es necesario que tú lo vayas a ver al cementerio. No es necesario que tú lo vayas a ver al cementerio porque él sabe que tú estás ahí. No. O sea, porque él sabe que tú estás ahí con él, que tú lo quieres. No es necesario que vayas a la tumba a ponerle flores. Me lo dijo fuera de pantalla. ¿Sabes qué? A mí se me paralizó el corazón. Bueno, pues fíjate que la experiencia que acaba de vivir la Connie, no siempre nosotros tenemos la suerte de conocer a alguien que tenga facultades psíquicas como Vanessa, ¿cierto? O Natalia Gil. Pero nosotros, incluso desde la vereda más escéptica, podemos entender de que hay una información a la cual ellos tienen acceso y de que confirman, como el episodio que te pasó de no poder ir a visitar a tu abuelo, y siempre viene a decir que no importa que él está en todas partes, digamos, y que agradece el gesto, al menos la intención igual. Es muy similar a lo que le pasaba a Tami, la persona que nos está escribiendo, y muchas veces nos sucede a diario, de manera cotidiana. Uno se asusta mucho. Ese es el problema, porque no nos preparan, si ese es el problema. Por ejemplo, cuando ya no logran hacer algún tipo de contacto con nosotros a través de los sueños, ¿por qué? Porque uno no les da importancia, porque sencillamente despierta y no se acuerda, porque soñó muchas otras cosas, finalmente se ven en la necesidad, por un gesto de cariño, por una advertencia, porque siente que tú no los dejas ir todavía, tienen que llegar a este extremo de poder energizar, de ocupar tu fuerza áurica, de reserva, para poder concretar una manifestación en el plano físico con ruidos, con objetos, con tocarte, o en algún caso más milagroso como el tuyo, la capacidad de que alguien pueda verlo. Salfa, hay que dejarlos que ellos nos visiten cuando ellos quieran, porque ¿qué pasa si yo los busco? Finalmente, ahí es cuando uno como que dice que los está sacando de su estado de plenitud y que los está trayendo hacia la tierra. Es una buena pregunta. Yo se lo hice en algún momento a mi amiga psíquica y me decían que no se molestaban, fíjate, no les molestaba, así como las personas van a visitar a sus parientes al cementerio y que muchos de ellos se alegraban de ese nuevo contacto, de sentirse visitados, porque algunos quedan muy apegados a los restos de su cuerpo, los que tienen un rollo un poco más importante, digamos, con su envase físico, pero en estricto rigor no les molesta. De hecho, es muy recomendable para aquellas personas que creen en el contacto con el más allá, porque esto puede llegar a convertirse en una terapia, porque uno nunca sabe cuándo va a morir y cuándo se te va a morir alguien. Y hay muchas cosas que quedan pendientes, palabras, simplemente despedirse. Y lo que uno logra de volver a entablar un diálogo con ellos es finalmente ese episodio que nunca logró cerrarse. Llega a ser muy sanador en términos de vida para los que aún permanecemos acá. Personas que ya han fallecido, estas entidades que a veces no sabemos cuál es su origen, que intentan comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo hacen? De hecho, usted se preguntará, de una manera muy sencilla, pero que puede ser hasta en algunos casos un poco peligrosa. Hay que irse con cuidado. Ellos ocupan tu energía vital y de alguna manera sacan parte, como así decirlo, de tu cuenta corriente, en términos áuricos, para poder manifestarse en el plano físico. Sin embargo, nos llegó un Twitter impresionante. Ella es Maggie y ella dice que ella siente algo, comienza a grabar y se da cuenta de que una bolsa comienza a moverse, incluso aparece una sombra que cruza frente al lente. Atención, amigos míos, damos buena fe respecto a este testimonio, un video original exclusivo para Hola Chile. Atención, mira, esa bolsa comienza a moverse a diferencia de las demás, solo cuando entra en contacto con la siguiente. Y ojo, porque a los 10 segundos ya va a ocurrir. Pasa eso, eso es rarísimo, porque eso no es una sombra. ¿Qué es? A ver, en las cámaras de seguridad, donde a veces han captado presencias espectrales, fantasmales, nunca vamos a saber del todo qué son finalmente, tienen esta consistencia, a veces no tan translúcida, y suelen ser de color negro. Ojo con lo siguiente que voy a decir. Atención, estamos viendo la bolsa que se mueve, no hay viento. Mira, y pasa esta sombra. A ver, ¿por qué entendemos que no es una sombra? Porque interrumpe entre la cámara y lo que está en fondo. No es alguien que está atrás con un foco de luz que está generando esto, sino que pareciera, hasta lo que alcanzamos a entender, esto amerita mayor análisis, una
una sombra sólida, que solo está ahí, que no es un reflejo de la oscuridad, de una fuente lumínica, de un cuerpo físico que está detrás. Mira, fíjense una vez más, esto es muy típico en las captaciones de la cámara de seguridad. ¿Cachai? No tiene forma. Y hay otras personas al fondo, entonces nos damos cuenta de que por lo bajo es extraño. Ojo, según los expertos, según aquellos que tienen la capacidad de ver prácticamente a voluntad estas presencias, dicen que cuando son oscuros, yo no sé si podría generalizar tanto, pero cuando son categóricamente oscuros, al punto de que uno los puede ver a través del visor de un registro en video, dicen que no son muy buenos. Entonces, que no son muy buenos. Que no son muy bondadosos, no son muy luminosos. ¿Cómo diferenciamos si es la presencia de un espíritu benigno a de un espíritu maligno? Yo creo que lo que acompañan son malos o buenos olores. Malos en características de azufre, ácido, olor a basura, cuando generalmente son malos o vienen cargados. Entendamos que malo uno lo tiene asociado a que tiene malas intenciones, que es un espíritu agresivo. Sin embargo, a veces simplemente lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando es una pena inconmensurable, una tristeza o un odio que lo acompaña al momento de partir. Y obviamente estamos siendo testigos de eso, pero no es que traiga la maldad frente a las personas que están alrededor. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, simplemente lo que hay que entender es que a veces puede ser alguien que nos visita y como no nos han preparado para esta presencia, usted tome solo lo más tranquilo y relajado posible. Claro que sí. Seres queridos nos vienen a visitar, a veces vienen a avisarnos algo, a veces simplemente vienen a entregarnos toda su tranquilidad.